Facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales. En la Cátedra de Probabilidad y Estadística se realizó un trabajo de investigación. Problemática: prácticas de seguridad industrial utilizando EPP correspondiente a las labores realizadas en las áreas de descarga y fábrica Central Izalco. Introducción: el trabajo de investigación realizado con fines de dar a conocer las buenas prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional que se tienen dentro de las áreas encuestadas. Mediante una serie de preguntas de rutina se conoce cómo se evalúan el uso y funcionamiento de los actuales EPP proporcionados y con previa evaluación obtener una mejora continua dentro de las áreas observadas. Objetivos. Objetivo general: conocer las prácticas adecuadas de seguridad industrial utilizando adecuadamente los insumos proporcionados, tales como el equipo de protección personal. Objetivos específicos: hacer uso correcto de los EPP para una mejor seguridad industrial, obtener las mejores prácticas de seguridad industrial haciendo uso adecuado, usar los EPP correspondientes a las labores realizadas dentro de su campo laboral. Pregunta 1. Realiza turnos rotativos. Conclusión: el total de personas encuestadas, más del 50%, realiza turnos rotativos durante sus labores. Pregunta número 2. ¿Está expuesto a contaminación por residuos en el aire? Conclusión: al realizar una encuesta dentro del área de refinería y descarga, pudimos encontrar que al total de las personas encuestadas están expuestas a contaminación en el aire. Pregunta número 3. ¿A qué tipo de contaminación está expuesto? Literal A: residuos de bagazo. Literal B: polvo de residuos de tierra. Literal C: vapor de líquidos en condensación. Literal D: gases tóxicos. Conclusión: el mayor número de personas encuestadas dieron su opinión que durante su turno están expuestos a polvo de residuos de bagazo, dando un total del 48% del total de personas encuestadas, y solamente un 16% están expuestos a los gases tóxicos. Pregunta número 4. Tipo de protección que utiliza. Literal A: respiradores faciales. Literal B: mascarillas desechables. Literal C: máscaras protectoras, dando un resultado que en el que las personas utilizan mascarillas desechables, un 21 personas del total encuestado, y solamente 11 personas utilizan máscaras protectoras. Conclusión: mediante los equipos de protección más utilizados pudimos encontrar que las mascarillas desechables son las más utilizadas por los trabajadores. Pregunta número 5. ¿Cuántos tipos de protectores conoce? Con el total de números encuestados se obtuvo medidas de tendencia con una media aritmética de 2.94, con una mediana de 3.0 y una desviación estándar de 0.79. Conclusión: el número de protectores que conoce en su mayoría los trabajadores de un aproximadamente son 3 tipos de protectores diferentes. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo pasa expuesto a la contaminación? El mayor número de trabajadores encuestados respondieron que pasan todo el turno expuestos a la contaminación, equivalentes a 8 horas u 8 horas y media, y menos trabajadores de 1 a 4 horas, esto dependiendo del área en la que se encuentren. Pregunta número 7. ¿Qué otro tipo de EPP utiliza en sus labores? Conclusión: los trabajadores utilizan mayormente las gafas de seguridad y los guantes de cuero en sus labores, teniendo que el visor de seguridad es el equipo que menos utilizan los trabajadores. Pregunta número 8. ¿Tienen conocimiento del uso correcto de los EPP? De 50 personas encuestadas, 31 respondieron que sí tienen conocimiento del uso correcto de los EPP y 19 personas respondieron que no, concluyendo
que sí tienen la adecuada orientación sobre el uso correcto del equipo de protección. Pregunta número 9. ¿Cuál es la probabilidad que los trabajadores sufran accidentes laborales debido al mal uso de los EPP? Según los porcentajes dados por los trabajadores, la mayor probabilidad de que sufran accidentes laborales por el mal uso de los equipos de protección es del 96%, encontrándose arriba de la media aritmética que es del 61.21. Pregunta número 10. ¿Cuánto es el promedio de mascarillas que utilizan en un mes 11 trabajadores del área de refinería? Conclusión. El promedio más alto dado por los trabajadores de dicha área es de 24.5, mientras que el menor es de 6.5, promediándose por debajo de la media aritmética que es de 9.83. Conclusión de la pregunta número 11. ¿Cuánto tiempo utilizan los EPP durante su turno? Según los datos previos, un turno consta de 8 horas. Los trabajadores de Centralizarco muestran una media alrededor de 6 horas que pasan utilizando el equipo de protección personal. Pregunta número 12. ¿Cuánto tiempo promedio les duran los EPP con uso diario? Llegamos a una conclusión que obtuvimos que el tiempo que les durará los EPP a los trabajadores utilizándolos diariamente muestra una media de 4 semanas. Pregunta número 13. ¿Cuántos tipos de guantes se les proporcionan para sus labores? Según los datos mostrados, tenemos una media aritmética de 1.8, una mediana de 2 con una desviación estándar de 0.68. Esto no quiere decir que los trabajadores al iniciar zafra se les entregan 2 tipos de guantes para que realicen sus labores. Pregunta número 14. ¿Tienes recomendaciones sobre los actuales EPP proporcionados? Respuestas: sí, probar con nuevos EPP de diferentes marcas. Cantidad de personas que opinó esto: 30%. Sí, proveer de más EPP para realizar mejores las labores: 40%. Sí, mantener un mejor control del EPP utilizado: 20%. No, los actuales EPP utilizados son de muy buena calidad: 10%. Conclusión: de analizar las diferentes respuestas se obtuvo que estas fueron las de mayor rasgos de similitud, llegando a la conclusión que los trabajadores de casa necesitan que se les entreguen más EPP para realizar de forma segura sus labores. Pregunta número 15. ¿Has sufrido accidentes ocasionados por desperfectos de los actuales EPP que se utilizan? Respuestas: sí, debido al mal estado de los EPP, lo dijo un 10%. Sí, por no pedir cambio del EPP, un 22%. Sí, porque no se los quieren cambiar, un 18%. No, por darle la vida útil al EPP, un 50%. Llegamos a la conclusión que el 50% de los trabajadores no ha sufrido ningún accidente debido a la educación laboral que ha recibido en su trabajo. Conclusión general. El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de conocer las buenas o malas prácticas que se da a los equipos de protección personal, concientizando y promoviendo el uso adecuado del equipo especial para cada labor de las cuales desarrolla cada persona. De ser necesario, proveer mejores y más equipo para los trabajadores, dando charlas de cómo usar debidamente los EPP y cumplir con las normas de seguridad industrial para una mejor salud ocupacional.